y no existe conexión lógica entre los hechos y el petitorio. ¿Okay? Plazo. Una vez que se presenta el recurso con los requisitos de admisibilidad, lo que se tiene que hacer es evaluar. ¿Por quién? Por la mesa de partes. Si de repente tiene alguna observación, tiene que concederle al apelante 2 días. Y si en esos 2 días no subsanan los requisitos, los formales, se le declara por no presentado. La garantía por el 3% no puede ser menor en ningún caso al 50% de la UIT. En el caso de desistimiento del recurso por parte del impugnante, se reimputa toda la garantía. El plazo de la garantía, cuando se presenta ante la entidad que está convocando el proceso de elección, tiene 20 días. En el caso de que se presente ante el tribunal, 30 días. ¿Qué significa eso de Sí. ¿Eso qué quiere decir? Que en el caso de que de repente se impugna y de verdad el impugnante dice, ¿sabe qué? Sí, me he equivocado, y la evaluación fue adecuada y se desiste, la garantía, como dice su compañero, queda, es decir, lo coge la entidad y no lo coge el funcionario, ¿eh? Lo coge la entidad y lo incorpora a su presupuesto. Claro. Básicamente la naturaleza de esa ejecución es que le ha, digamos, ha paralizado la actividad de la entidad y también ha generado un gasto administrativo a la administración. Pero es un porcentaje, No. Antes era se ejecutaba el 30% y se devolvía el 70%, ahora es todo. La casa gana. Importante estas características de acumulación. Cuando se acumulan 2 o más expedientes, 2 o más apelaciones, cuando hay un punto de concordancia, por ejemplo, hay un proceso de selección integrado por 5 ítems. Un postor impugna el ítem A o el 1, el 3 y el 5. Un postor 2 impugna el 2, el 3. Y el otro postor impugna el 5. Hay 3 apelaciones, pero que siempre se superponen unas de otras. En esos casos corresponde una acumulación de procesos para que haya una unidad de criterio al momento en que se pronuncie la entidad o se pronuncie el tribunal. Ahí procede la acumulación. Pero si son impugnaciones distintas de distintos ítems, no procede la acumulación. Cuando hay una superposición de controversias en ítems o en objeto, ahí se procede la acumulación. Traslado. ¿Qué es el traslado? Cuando se presenta un recurso, se tiene que correr el traslado a la otra parte. Y así, viceversa. Siempre es el acto mediante el cual se traslada, se informa lo que se ha presentado de una parte hacia otra. Pedido de uso de la palabra. ¿Qué es el pedido de uso de la palabra? Es el acto mediante el cual el tribunal o la entidad faculta a la parte o a las partes para que se dirijan verbalmente a ellas, haciendo alegatos, sustentando hechos o fundamento. Información adicional. Es posible que de repente en la tramitación del expediente se necesite información adicional para resolver la controversia. ¿Por qué? Porque de repente la materia de controversia es muy compleja. Imagínense que se está impugnando la posología de un medicamento. Es decir, si tiene los excipientes, si tiene la materia, si tiene, digamos, la esencia del medicamento. Ahí obviamente el tribunal o la entidad de repente no tiene ese tipo de laboratorios, y lo que corresponde es que convoque al colegio químico farmacéutico, al colegio químico farmacéutico o al colegio médico, para que ellos establezcan una terna y esa terna evalúe técnicamente la composición de por ejemplo, ese medicamento. ¿Quién paga? Las partes. Desistimiento.
Bueno, ya lo señalé. Y la resolución del SEACE. ¿Cuál es el plazo para que la entidad, no el tribunal, la entidad se pronuncie? 12 días desde el inconveniente que se interpone. En el caso del tribunal, 5 días luego de que el expediente queda listo para resolver. Este es el procedimiento que se sigue respecto a la apelación ante el ente. Se presenta el recurso, se corre el traslado, se absuelve el traslado, se remite para pronunciamiento y se puede pronunciar declarando improcedente, infundado, fundado y la nulidad. El trámite del recurso de apelación es muy similar, por ejemplo. Se presenta el recurso, se evalúa por la mesa de partes, es el mismo procedimiento que el anterior. Si no cumple con los requisitos, se observa y se le concede 2 días para admitir. Se supone que acá se subsana, se admite, se corre el traslado a la entidad tiene 3 días para remitir el expediente con el informe técnico y luego el tribunal puede declararlo listo para resolver. Si de repente ya todo le queda claro, fija audiencia pública o cita a la audiencia pública o solicita información adicional. Si cita audiencia pública o pide información adicional, luego lo declara listo para resolver. Así como acá. Acá en el primer caso, cuando ya tiene todos los hechos y no necesita audiencia pública ni necesita información adicional. Finalmente se resuelve. El plazo que tiene el tribunal es 5 días desde que se declara listo el expediente para resolver. Este es el único plazo. El plazo anterior no está sujeto a esos plazos. Puede demorar, como normalmente sucede, 15, 20, un mes, 2 meses y hasta ahí. En algunos casos mucho. En el tema de subasta inversa presencial y electrónica, es el mismo procedimiento. El tema es que con independencia del monto, quien resuelve la apelación es el Tribunal de Contrataciones. En el convenio marco, quien resuelve en todos los casos es el tribunal, porque no se olviden que quien lleva a cabo el proceso de selección, ¿quién es? Es el OSI. Y quien lo va a resolver es el tribunal. Resolución del recurso de apelación. Necesariamente debe haber un informe técnico legal que sustente finalmente la resolución que se emite. Ahora, ese informe técnico legal debe ir o debe ser remitido al tribunal conjuntamente con los antecedentes administrativos. Y ese informe técnico legal básicamente se pronuncia respecto al parecer de la entidad o al sustento de la entidad para otorgar la buena. Contenido de la resolución. Como antes se emitían resoluciones que eran un mamarracho, ahora se ha señalado de manera expresa que el contenido va a ser el siguiente: antecedentes, determinación de los puntos controvertidos, el análisis respecto a los puntos controvertidos y el pronunciamiento final. Esa es la estructura. Antecedentes, antecedentes, determinación de los puntos controvertidos sin controversia, análisis, se haga de todo ello y finalmente el pronunciamiento. Contenido de la resolución. Si se advierte que la decisión adoptada por el Comité Especial se da de acuerdo a las normas y las bases, declarará infundado el recurso de apelación. Si de repente se advierte que el Comité Especial ha cometido errores y no ha cumplido con las normas preestablecidas, declarará fundado y le dará razón al impugnante. Si de repente la impugnación está vinculada a la elaboración del proceso de ordenamiento de buena prueba y la entidad o el tribunal tiene la información completa, puede sustituirse como si fuera comité especial y otorgar la buena prueba. Analizar y otorgar la buena prueba. Si advirtiera vicios en el procedimiento que no son subsanables, declara la nulidad y retrotrae el proceso de selección hasta la etapa en que se advirtió, en que se cometió el error. Por ejemplo, el clásico: no se integró las bases adecuadamente. ¿Qué tiene que hacer el tribunal? Retrotraer el proceso de selección y decirle nuevamente: integra las bases, corrige el error y continúa nuevamente. Y empieza nuevamente. Y lo declara improcedente cuando no cumple con los requisitos de procedimiento. Resoluciones del tribunal. El tribunal podrá poner fin al procedimiento una vez que se declare listo el expediente para resolver. Todas las resoluciones se tienen que publicar. ¿A dónde? A través de el SEACE. Del SEACE, no olvidar.
ejecución de la garantía, cuando se declara improcedente, se desista el recurso, improcedente o se desista, lo que corresponde a la ejecución de la garantía a favor del ente. Si se declara inadmisible fundado en parte o fundado, se devuelve la garantía. Jurisprudencia del tribunal. ¿Cuál es la denominada jurisprudencia del tribunal? Debemos entender que la jurisprudencia del tribunal es el precedente, el criterio de interpretación que adopta el tribunal respecto a un tema en específico. Es la interpretación de artículos o de un artículo determinado de aplicación general para varios casos. Importante saber que la jurisprudencia o precedente administrativo hace muchos años no la emite el tribunal. En su reemplazo, el tribunal ha adoptado una fórmula similar. Oído, por favor. Similar. ¿Cómo se llama? Los acuerdos de sala plena. Las 4 salas se reúnen y adoptan un acuerdo en conjunto. Acuerdo de sala plena. Y le dan el carácter de jurisprudencia. Este es un comparativo, no se asusten, este solamente es un comparativo de toda la exposición que hemos venido desarrollando. Por ejemplo, ¿quién resuelve el recurso de apelación? Ahora y antes. ¿Cuál es el monto de la garantía? Anteriormente era igualmente el 3% y hasta un 25%. Ahora, como ahora. No, antes era 25%, ahora es 50%. ¿Cuántas veces se puede solicitar información adicional? Por única vez, ahora se da por única vez y dentro del plazo de 15 días como máximo. Antes era variable, en cualquier etapa del procedimiento se podía solicitar información adicional. ¿En qué plazo y oportunidad se puede solicitar el uso de la palabra? Conjuntamente con el interprocedente del recurso. Antes no, antes hasta en todo el procedimiento hasta que se declare listo el expediente para resolver. Acción contenciosa administrativa, señor, oído la música. Contra la resolución emitida por el tribunal o por la entidad, corresponde o podría darse en el caso de una acción contenciosa administrativa. ¿Por qué? Porque la resolución de la entidad o la resolución del tribunal agota la instancia administrativa. Y de acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico, por encima de la instancia administrativa está la instancia judicial. Y es por ello que se puede impugnar la decisión adoptada ante el Poder Judicial. Pero mucho cuidado, acá no se paraliza el proceso de selección. Lo que debería hacer es llamar la entidad o al postor ganador, declarado por el tribunal o declarado por ella misma, y firmar el contrato. Entonces, Jaime, si yo, mediante esa acción contenciosa administrativa, no va a tener ningún efecto en el proceso de selección, ¿para qué le interpongo? Podrían preguntarse ustedes. Básicamente se interponen para que se pida un resarcimiento económico, un lucro cesante o un daño emergente, porque normalmente ese pronunciamiento se va a dar en 1 o en 2 años, si tiene suerte. Ante el Poder Judicial primero se apela ante la sala y después se puede presentar un recurso de apelación, sube ante la superior o la suprema. El plazo es de 3 meses luego de haber tenido conocimiento del acto que se desempeña, es decir, de la expedición de la fecha. Efectos de no pronunciarse en el plazo, la denegación eficta, se habilita el derecho a acudir a la vía contenciosa administrativa y genera responsabilidad administrativa del funcionario que no se haya pronunciado dentro del plazo. Hay 2 temas que quedan pendientes. Un tema vamos a acordarlo en el aula virtual, el tema de etapa contractual. Sin embargo, es importante explicarle el último tema. El último tema está referido a las sanciones a los funcionarios y servidores públicos. En la medida que es un tema muy importante para ustedes, funcionarios del Estado, me voy a tomar la licencia de explicárselos al detalle, pero no
no va a ser largo. Por favor, un poquito de paciencia porque me va a interesar. Esto originalmente no estaba considerado dentro del desarrollo del curso, sin embargo, como quiera que estaba dando este curso a los funcionarios del Banco de la Nación, consideré importante y necesario incorporarlo. Así que, sin mayor demora, empezamos a desarrollar el tema de procedimientos sancionadores. El tema de ejecución, claro, el tema de ejecución contractual Al final. las clases anteriores van a ser colgadas en el aula virtual. Procedimientos sancionadores. Importante. Procedimiento sancionador. Ramón Suárez, tratadista argentino, enfoca en la sanción como cualquier mal infringido por la administración a un administrado, como consecuencia de una conducta ilegal, gravosa, y que trae consigo una acción de resarcimiento, indemnización o simplemente una imposición de multa. Ese concepto general debemos entenderlo de otra forma. Es decir, ¿qué es una sanción administrativa? Es, obviamente, cualquier decisión emitida por la administración hacia un administrado, del Estado hacia un administrado, como consecuencia de una conducta ilegal, gravosa al Estado. ¿Okay? Ahora, si bien es cierto, en términos generales se podría conceptuar esa sanción, también se debe dar los elementos o los mecanismos al administrado para posibilitar que éste se defienda oportunamente, garantizando su legítimo derecho a defensa, garantizando su ejercicio, su derecho a la defensa a través de un procedimiento establecido. ¿Cuáles son los principios que regulan el procedimiento sancionador? Acá no lo vamos a encontrar en la ley de contrataciones ni su reglamento. Acá tenemos que ir a la norma complementaria legal o general, la ley de procedimiento administrativo general. Es importante porque ella justamente desarrolla los principios de la contratación sancionadora y señala varios principios. Legalidad. Solamente la administración, el Estado, podrá imponer sanciones cuando las establezca esas sanciones en normas con rango de ley. Si la sanción no está establecida en una norma con rango de ley, pedida por el Congreso o a través de facultades delegadas, no podrá el Estado sancionar a los administrados. ¿Sí? Debido procedimiento. Dentro de la sanción se tiene que establecer un mecanismo de garantía para el administrado para cumplir con un debido procedimiento que le posibilite al administrado su derecho a defensa. Razonabilidad. Tiene que evaluar el Estado que antes de imponer una sanción, tiene que evaluar las características del administrado. Porque si, por ejemplo, yo digo, aquel postor que presente una documentación falsa en un proceso de selección, lo voy a sancionar con una semana, ¿qué podría originarse? Que todo el mundo presente documentación falsa. A ver, si me liga, me la dan. Si no me liga, lo peor que me puede pasar es que me sancionen en una semana. Por eso es que, eventualmente, hay que evaluar la conducta dañosa o gravosa en función a la sanción que se va a imponer. Tipicidad. Toda sanción impuesta por una entidad tiene que estar expresamente tipificada, desarrollada, señalada, establecida en una norma.
no pueden imponerte sanción sobre un mandato legal emitido con fecha posterior. No. Tiene necesariamente que establecerse que esas conductas sancionables estén en la ley o en una ley con ese rango. Y retroactividad. Se aplica la sanción en función a cuando se cometió la infracción. No es posible que de repente, tú habiendo cometido la infracción el día de hoy, y mañana sale una norma que te sanciona, que le aplique esa norma con efecto retroactivo. No es posible. No se olviden, están debatiendo ahorita en el Congreso una ley, creo que ya se aprobó, una ley que inhabilita de por vida al funcionario público que roba a favor suyo, en contra del Estado. Es decir, eso es bueno o malo, creo que se les está pasando la mano. Porque, entre comillas, robar, oye, puede ser malversar, puede ser que de repente no robó, sino eventualmente utilizó esos bienes y se le dio otro fin. O sea, hay varias cosas y por eso eventualmente un funcionario no puede ser inhabilitado de por vida. Así que se le está pasando la mano. Pero la idea es la siguiente: no se puede aplicar, por ejemplo, esa ley que digamos va a ser expedida o promulgada la próxima semana, el próximo mes, a un hecho anterior. Siempre se impone la sanción en función a cuándo se ha cometido la infracción y la norma sancionable en ese momento. Concurso de infracciones. Si una misma conducta se ha sido, ha sido reiterativa en un plazo determinado, incurre en un concurso de infracciones. Sin embargo, ¿cuándo se advierte de que no hay concurrencia de infracciones? Cuando ha transcurrido más de 30 días entre una y otra. Si ha transcurrido más de 30 días entre una y otra, son diferentes sanciones, son diferentes infracciones. También, dato importante acá: si por ejemplo un postor o contratista o un funcionario presenta una documentación falsa en un proceso, esa misma documentación en otro proceso, esa misma documentación en otro proceso, alguien podría pensar, oye, es una misma documentación y debería imponérsele solamente una sanción porque es un único documento falso. Y no es así. ¿Por qué? Porque es en función no a ese documento, sino a la utilización de ese documento en un proceso, en dos procesos, en tres procesos. Y en ese sentido se le tendrían que imponer sanciones por uno, por otro y por otro. ¿Ok? ¡Seguimos! ¿Ok? Causalidad. Causalidad. La responsabilidad recae, ¿dónde? En quien la comete. No se puede interpretar, no se puede imaginar, no se puede aplicar la analogía. Quien la comete es quien se le sanciona. Presunción de licitud. Debe entenderse por este principio que todo el mundo es inocente hasta que no se le pruebe lo contrario. Y todas las personas actúan, se supone, de buena fe, enmarcados en la norma. Lo único que se puede dar es cuando se sanciona, se evalúa, se sanciona, y ahí viene el imperio. Y el principio de non bis in idem es cuando, si se sanciona a un funcionario, por ejemplo, hace poco me llegó un caso de una colega, amiga mía. Me dijo, Jaime, yo he estado en un comité especial y sucedió lo siguiente: se convocó un proceso de selección, se declaró la nulidad del proceso de selección, porque obviamente yo no lo hice de esas bases, me las dieron porque yo ingresé a trabajar cuando ya estaban en la etapa de evaluación y calificación de propuestas. Se declaró la nulidad, se retrotrajo el proceso de selección y después se hizo un informe de la auditoría y me responsabilizaron a mí por un hecho que no había cometido, que yo había firmado, yo había evaluado, sí, pero las bases yo no las hice. Yo me incorporé en ese proceso de selección, en esa etapa. Pero bueno, como quiera que a mí me amonestaron, ya pues no hice cuestión de Estado, me amonestaron simplemente. Y seguí. Y le envié después, para buscar tres pies al gato, le inició un proceso administrativo.
y después la imputó con falta grave y después resolvió su contrato, caso. Primero la amonestaron y después le iniciaron un proceso administrativo y después la despidieron. O la resolvieron el contrato, no la despidieron, la resolvieron el contrato. Fueron a trabajar acá. Allí un hecho generó dos sanciones, cosa que la Constitución ni las normas administrativas posibilitan. Si tú has cometido una infracción y se te sanciona, es una sola infracción. No puedes imponer dos sanciones, dos o más sanciones. Eso no quiere decir lo siguiente, ojo, no quiere decir lo siguiente. Si tú tienes un procedimiento, a ver, el Banco de la Nación, ayúdenme. ¿Qué procedimiento administrativo tiene el Banco de la Nación con los administrados? Y que de repente, mañana más tarde, el banco los autoriza a ejercer determinada actividad. ¿Hay alguno así? A ver, nuevamente sintetizo un poco la consulta. ¿Hay algún procedimiento en el cual los administrados tengan que inscribirse tengan que cumplir determinados requisitos y el banco los inscribe y los autoriza a realizar determinadas prestaciones o actividades comerciales? Como por ejemplo, que se inscriba un registro del banco y el banco los autoriza para que puedan ser agentes intermediadores, recaudadores o algo por el estilo. Entonces, otro ejemplo. Los abogados del Poder Judicial me dicen que no pueden litigar. No pueden litigar en otro proceso que no sea el Poder Judicial. Privado. Sí, pero ese ejemplo no se aplica acá. A ver, por ejemplo, el Registro Nacional de Proveedores. Ustedes imagínense que van a ser proveedores del Estado, ¿ok? Y están interesados en ser proveedores del Estado. Y tienen que cumplir determinados requisitos para inscribirse en el Registro Nacional de Proveedores. Entonces, dentro del Registro Nacional de Proveedores le exigen requisitos, pago y otros requisitos adicionales. Pero usted, que es Pepe Vivo, presenta un documento falso, un certificado de trabajo Madrid a Zángaro. Y después la entidad no advierte ello y le otorga la inscripción. Después hacen una fiscalización posterior y advierten que verdaderamente han cometido o han presentado esa documentación. Lo que corresponde frente a ese hecho son 3 sanciones, ¿no? ¿De qué? 3 consecuencias. La primera, que en el trámite donde se presentó la documentación falsa se declare la nulidad. Porque un requisito que sirvió para expedirte ese acto administrativo, ese certificado, etc., no se cumplió. La nulidad no es una sanción, simplemente es un incumplimiento de los requisitos y como consecuencia el acto es nulo porque no cumplía con el. El segundo tema es ¿qué? La sanción. La sanción que puede ser a través de una multa o a través de una inhabilitación. La sanción ambiental. Y el tercero, ¿qué es? Una denuncia penal. ¿Denuncia penal por qué? Porque se ha adulterado un documento y eso constituye delito. Un mismo documento genera 3 vías. Una administrativa, una civil y otra penal. Que no se confunde eso con el nombre invisible y tribunal, ya sabemos que es el tribunal y no la competencia. Tipo de sanciones. Inhabilitadoras económicas. Las inhabilitadoras son cuando se establece limitación por un determinado tiempo. ¿Para qué? Para presentarse al proceso de selección y para suscribir el contrato. Y las inhabilitadoras permanentes es cuando nunca más se le va a permitir al proveedor sancionado contratar con el Estado ni presentarse al proceso de selección. Cuando
se impone esta inhabilitación perpetua, permanente, cuando el proveedor, autor, contratista, experto independiente o árbitro acumula más de 3 años de sanción en un periodo de 4 años. Es decir, se le imponen varias sanciones que acumulativamente se dan por un periodo mayor a 3 años en un periodo de 4 años. O sea, se ve el récord, en 4 años ha sido sancionado más de 3 años. Y eso daría lugar a una inhabilitación permanente. Dígame usted. Para mí, inhabilitación permanente de un proveedor, en este caso, que tiene representantes legales y que está inhabilitado por otra empresa, por otra persona social, que son los mismos representantes que anteriormente fueron sancionados a través de otra persona social. Ahí, ¿cómo se podría manejar eso? Ahí se maneja a través del Registro Nacional de Proveedores. La norma también de contrataciones establece de que tú, si has sido sancionado, entonces tú eres accionista, participacionista, integrante de la organización sancionada, no vas a poder inscribirte en el Registro Nacional de Proveedores. Solo se empresas, sino a los que... Exactamente, a los socios, accionistas o participacionistas y la estructura orgánica, gerente general, gerente financiero. Ahora es así. Claro que no sé cómo lo están manejando, pero la norma señala eso. Eso ha generado un tremendo problema en el registro, pero bueno. No están siendo al detalle, no lo están verificando, pero sí, en la medida de lo posible. Y las económicas es la ejecución de las garantías cuando se declara imputado improcedente el recurso. Por si acaso, dentro de media hora empiezo a repartir los tickets para Emanuel. ¿A quiénes se imponen las sanciones? ¿A quién se imponen las sanciones por parte del tribunal? Ojo. Por parte del tribunal se sanciona a los proveedores, motores, contratistas, expertos independientes y árbitros. Importante, el tribunal no sanciona a quienes, a los funcionarios y servidores públicos, pero sí lo sanciona el Tribunal de Contratos. A los funcionarios públicos, ¿quién los sanciona? Primero se tiene que evaluar la vinculación laboral. Régimen laboral, están en la 728 o en la 276. Ustedes están acá. Entonces, 728. A raíz de la 728, ¿cómo debe ser el procedimiento sancionador? De acuerdo a lo que establece el Reglamento Interno de Trabajo, su famoso RIT. Y allí se establece el procedimiento a través del cual se sanciona a un funcionario o servidor público. ¿Cuáles son las causales de sanción? No para los funcionarios, sino para los postores, proveedores, contratistas, expertos independientes y árbitros particulares por parte del tribunal. Acá se enumeran varias causales de sanción. No mantengan su oferta, una condición, no suscriban el contrato, no reciban la orden de contrato de servicio o no suscriban el convenio marco. Den lugar a la resolución del contrato, incumplimiento del contrato. Órdenes de compra o incumplimiento de las órdenes de compra y órdenes de servicio. Hayan entregado los bienes y servicios con existencia de vicios ocultos. No es que sea un vicioso oculto, no. ¿Qué es un vicio oculto? Es básicamente un defecto que no es percibible por los sentidos, pero que se manifiesta o se evidencia normalmente luego de terminado el contrato. El caso clásico, se va a hacer este pequeño auditorio, perfecto, se recibe la obra, está a punto de pagarse y empieza a cuartearse. Esa columna se empieza a deslizar. ¿Cómo se llama? El tarrajeo se empieza a caer, empiezan a salir las goteras, el cielo raso se empieza a descascarar. Un desbaro. Vicios ocultos que aparentemente está todo bien hecho y que no son percibibles por los sentidos. Si ese vicio oculto se puede evidenciar antes de la firma, antes de terminar el contrato, antes del pago, se tiene que solicitar o se tiene que reclamar a través de la concesión al fiscal. Pero si no se puede, si se dan después del pago o de la liquidación, del pago y la liquidación,
ya tendrá que recurrirse el Poder Judicial. Y el Poder Judicial tendrá que poner. ¿Quién hace la conciliación arbitral? ¿Ah? ¿Quién hace la conciliación arbitral? La conciliación arbitraje es el árbitro del conciliador. ¿Quién efectúa? Si es un vicio oculto, o sea, si no se ha pagado, si se ha liquidado y pagado, ya terminó el contrato. Y ante la evidencia de vicios ocultos después de eso, quien va a resolver es el Poder Judicial. Pero si esos vicios ocultos afloran, se manifiestan, se evidencian antes de la liquidación y pago, están en la etapa contractual. Y ahí entra a tallar el conciliador y el árbitro. Y será a través del árbitro del conciliador quien la parte que reclamará esos vicios ocultos. Y el árbitro del conciliador cuantificará evidencia y señalará quién es el responsable. Y eso, si usted hay para la identidad, por favor, algo por que su geografía encontrar un vicio oculto y la otra persona, el proveedor de este caso, se niega y entra a tallar lo que es la garantía. Claro. Por ejemplo, importante la pregunta de su compañero. ¿Qué pasa si de repente hay un vicio oculto? Estamos en la conciliación y el arbitraje. ¿Qué pasa? Obviamente, primero, en la conciliación se supone que es... A ver, no van a entender. ¿Qué es la conciliación? Rápidamente, la conciliación es un mecanismo extrajudicial mediante el cual un conciliador que es autorizado y capacitado ante el Ministerio de Justicia, autorizado ante el Ministerio de Justicia, ejerce su función dentro de un centro de conciliación. ¿Y qué básicamente hace el conciliador? Trata de que las partes, la entidad y el contratista lleguen a un punto de entendimiento. Ellas solas llegan a un punto de entendimiento. Eventualmente el conciliador puede presentar una fórmula conciliatoria que las partes pueden aceptar, pero en ningún caso el conciliador impone, juzga, decide. No. El conciliador es un amistador, un componedor, es decir, trata de que las partes lleguen a un acuerdo, ellas mismas solamente llegan a un acuerdo. En cambio, Como el matrimonio. si fuera tan sencillo. Por favor, no nos la piden a mi compañero. Él es feliz. Ya, en cambio, en el arbitraje es diferente. Es un procedimiento, digamos, extrajudicial mediante el cual un árbitro o un tribunal arbitral, ¿qué hace? Decide frente a una controversia. Es como si fueran jueces privados, jueces pagados por las partes. Puede designarse un árbitro o un tribunal arbitral. Pero la diferencia entre el conciliador y el árbitro es que este es un amistador, un componedor, un conciliador de las partes. Sus decisiones, él no las decide, no señala, no concluye, no. Él trata de que las partes solas decidan y se pongan de acuerdo. En cambio, en el arbitraje es diferente. Este árbitro o este tribunal arbitral se sustituye como si fuera un juez o una sala privada. Ellos evalúan el caso y deciden y resuelven. Esa es la gran diferencia entre conciliador y tribunal. Ahora, volviendo a nuestro tema, si estamos en la etapa contractual, en el conciliador y el árbitro, quienes van a resolver en el caso de que se presenten vicios ocultos, seguramente el conciliador podría hacer, si de repente el contratista dice verdaderamente sí ha habido un vicio oculto, pero no fue mío, sino fue del consultor que me dijo que haga esta edificación con esta estructura, con este cimiento, y yo lo hice así, pero finalmente el tiempo ha dicho que no es así porque tiene demasiado peso encima y está colapsando la viga. Yo me comprometo a reforzar esa viga para que no haya problemas. Si de repente los dos se ponen de acuerdo, llegan a una conciliación. Pero si no llegan de acuerdo, tiene que someterse a un arbitraje y es el árbitro o el tribunal arbitral quien resuelve. Seguimos. Contratar con el Estado estando impedido para ello. No podía contratar porque estaba impedido, pero aún así se hizo el vivo y contrató. A causar de sanción. Participar
En proceso de selección sin inscripción en el RNP también. Amigo de mi amigo, no se verificó el RNP y lo contrató igualmente. Causal de sanción. Contratar por montos mayores a su capacidad libre de contratación con especialidades distintas. ¿Qué es una capacidad libre de contratación? Deben entenderla como si fuera una tarjeta de crédito. La capacidad de contratación es la autorización que da el RNP a los ejecutores de obras, a los ejecutores, a los que edifican obras. Y les da... Gracias. Y les da esa autorización en función a dos rubros: capital de la empresa y experiencia en obras. Entonces le dice, tú tienes experiencia y tienes capital. En función a ello, yo te doy una capacidad de contratación, una autorización para ejecutar obras por este modo. En función a la experiencia y el aumento de capital te van dando más. Así Odebrecht tiene 1.500 millones para edificar en obras y otros tantos así. Y hay empresas monstruosas que también tienen esa empresa. Entonces, tú vas comprometiendo obras, es decir, ganando obras, y la capacidad se te va reduciendo. Vas concluyendo obras y se te va aumentando nuevamente la capacidad, y así sucesivamente. Es como si fuera una tarjeta de crédito. Tú tienes una tarjeta de crédito, te dan un límite de endeudamiento. Tú prepagas, tu línea de crédito sube. Tú compras, tu línea de crédito baja. Esa es la capacidad de contratación. Suscriban un contrato pese a la suspensión o nulidad de un proceso de selección dispuesta. Es decir, se observa de que la condición es que cuando se convoca un proceso de selección y se impugna, tiene que dejarse suspenso. Pero ellos les llega, les vale y continúan haciendo, el funcionario continúa haciéndolo. Realicen sus contrataciones sin autorización o por un porcentaje mayor. La subcontratación se da hasta un monto del 40%. Como máximo, no se puede autorizar una subcontratación por más del 40%. ¿Y qué es la subcontratación? Porque me están mirando como Marcelo. La subcontratación es la posibilidad que tiene un contratista para delegar parte de su obligación en otro. Convoca a otro para que le ayude, pero esa ayuda tiene un límite hasta un 40%. Esa es la subcontratación. Incurre en la instalación del artículo de socios comunes. Presentación de documentación falsa. Esta es la B de todas las causales. Siempre. Por eso es importante. Si ustedes son funcionarios, pero adicionalmente ustedes son miembros de los comités especiales, mucho cuidado con eso. La información, tienen que verificar la información. Si se les presenta una denuncia, transmiten la denuncia. Si en ella no tienen tiempo porque se está consultando la buena pro, infórmenle al área de contrataciones, denle todo el expediente y infórmenle que hay una denuncia para que él tenga su cargo. Puede ser que mañana más tarde se le olvida, se le traspapuela y después esa denuncia toma cuerpo y después usted va a hacer interposición de los recursos impugnativos sobre materias no impugnables. Se impugna sobre las bases. Eso también es una cosa. Y se constate que luego de conformidad se incumplieron injustificadamente los términos. Son las 13 causales de sanción. Rangos de la sanción: inhabilitación temporal e inhabilitación definitiva. Temporal, cuando no ha acumulado más de 3 años en un periodo de 4 años. Ahí se le puede poner sanciones. Pero si acumulativamente acumula más de 3 años de sanción en un periodo de 4 años, nunca más va a poder presentarse al proceso de selección. También se señala criterios para establecer, digamos, las sanciones. ¿Por qué? Porque las sanciones se han establecido de que van desde 1 hasta 3 años y desde 1 hasta 5 años. Cuando se presenta documentación falsa, por si acaso es de 1 a 5 años. Entonces, ¿yo cómo voy a evaluar para si le pongo 2 años, 3 años, 4 años o 5 años? Ahí entra a tallar las circunstancias para graduar la sanción. De repente el contratista es un pequeño contratista, de repente la infracción que ha cometido es por falta de conocimiento, el incumplimiento del contrato es sobre una orden de servicio de 30.000 soles,
En cambio, otro contrato sin incumplido por 1 millón de soles, obviamente ahí la graduación de la sanción es relativa. No es lo mismo incumplir por 50.000 soles o incumplir por 3 millones de soles. Esos criterios están señalados y son determinados en el artículo correspondiente para graduar la sanción. Intencionalidad o reiterancia de la sanción, reconocimiento de la infracción antes de que sea cometida, o en todo caso antes de que sea advertida, las condiciones del infractor. Y de repente acá tenemos a Grani Montero y está don Pepito Constructores, obviamente Grani Montero sabe exactamente, por el expertise y el conocimiento, los derechos y las obligaciones. Y no se le puede graduar una sanción igual que un contratista que recién está empezando su labor como consultor. Efectos, se establecen los rangos, o en todo caso se fijan los montos de la sanción en los rangos que tenemos. En el caso de, sanciones, en el caso de consorcios, si se advierte que la documentación falsa ha sido presentada por un consorcio, por 2 o más empresas consorciadas, si esta sanción o si ese hecho ha sido cometido dentro del proceso de selección y se puede individualizar quién la cometió, quién de los consorciados la cometió, se impone la sanción al que la cometió. Pero si de repente, en el caso del consorcio, ya estamos en la etapa de ejecución contractual, se comete esa infracción y nadie se dio cuenta acá, se le impone la sanción a todos. Importante, se tiene que individualizar, se tiene que poder establecer quién la ha cometido. Si de repente se presentó una carta fianza y un consorciado dice, ¿sabe qué? Yo lo comisioné a mi consorciado, él se iba a encargar de tramitar la carta fianza y obtenerla. Y el otro dice, ¿sabe qué? No, yo no fui. ¿Te acuerdas que yo te di la plata para que tramites? Tú la has tramitado. Entonces está el gran moletón. Se le imponen las sanciones a los dos. Si no se puede advertir quién la cometió. Inicio. Bueno, acá. ¿Cómo se explicar todos estos hechos? Acá. Acá. Por favor, oído la música. Todas las 4 diapositivas anteriores se las explico con este gráfico mucho más sencillo. ¿Cuál es el trámite del procedimiento de sanción? Presentada la solicitud por parte de la entidad, por ejemplo del Banco de la Nación, al Tribunal de Contrataciones, se evalúa los requisitos para iniciar una sanción. ¿Cuáles son los requisitos para iniciar la sanción? Primero, la solicitud de la entidad, podría ser del Banco de la Nación, el informe técnico legal que establezca la procedencia y o responsabilidad del supuesto infractor y los antecedentes administrativos. 3 documentos. Solicitud de aplicación de sanción. Informe técnico legal que establezca la procedencia y responsabilidad del presunto infractor, del supuesto infractor, respecto a la infracción cometida y los antecedentes administrativos. Con esos 3 documentos o requisitos se inicia un procedimiento de sanción. Si no, se evalúa y se concede un plazo de 2 a 10 días para que la entidad cumpla con traer esa información. Imaginemos que cumple la entidad, la entidad cumple, lo presenta al tribunal. Una vez que lo presenta al tribunal, se inicia el procedimiento de sanción. ¿Quién lo inicia? Es el tribunal de contratación. El tribunal. Y luego de que inicia, le corre traslado. Oye, acá el Banco de la Nación está solicitando una sanción cumpliendo con todos los requisitos y le corro traslado al supuesto infractor. El supuesto infractor que de repente ha sido porque se le ha resuelto el contrato. El supuesto infractor tiene 10 días para presentar su escrito de descargos o su escrito de defensa. Si no lo presenta en el plazo de 10 días, con la información que contenga el expediente, se remite a la sala. Se le remite a la sala. No es que se paralice, oye, el supuesto infractor no ha presentado ningún documento, sus descargos. Se queda en stand-by, no. Se tramita a la sala y la sala evalúa la información, emite el informe por parte de uno de los vocales. El vocal lo sustenta ante su sala, ante los 3 miembros de su sala, y luego de la aprobación se emite la resolución. Se puede sancionar o no sancionar. Si lo sanciona, contra la sanción impuesta por el tribunal, procede el recurso de reconsideración por parte, obviamente, del sancionado. ¿Y
quién resuelve esta sanción o esta reconsideración? Perdón. ¿Quién resuelve esta reconciliación? Es el mismo tribunal. Creo que te cortiste. Se inicia el procedimiento. Se le conceden 10 días al supuesto infractor para que presente sus descargos. Con o sin los descargos, este expediente, con o sin los descargos, se remite a una de las salas. La sala evalúa, puede solicitar información adicional o puede citar audiencia pública. Luego emite su informe. En el informe dice, ¿sabe qué? Hay mérito, corresponde la sanción, y el vocal está emitiendo el informe, lo sustenta ante su sala, ante los dos demás vocales, y los vocales emiten su resolución, que puede sancionar o no sancionar. Si lo sanciona, obviamente es posible que el sancionado, el impostor, proveedor, contratista, experto independiente o árbitro pueda presentar su reconsideración, su recurso de reconsideración. ¿Ante quién? Ante el mismo tribunal. Contenido de la resolución es el mismo contenido que para la solución de la apelación. Antecedentes, determinación de los puntos controvertidos, análisis y conclusión. Jurisprudencia, ya lo vimos en el tema de la apelación. Prescripción. ¿Cuándo prescriben las sanciones? A los 3 años de haberse cometido. ¿Qué es la prescripción? En términos muy sencillos. Es el perdón u olvido de la administración frente a una probable sanción. Es decir, es que la administración simplemente libere al administrado de esa probable sanción por el transcurso del tiempo. Hoy el funcionario se durmió en sus laureles, nunca inició el procedimiento, resolvió el contrato, nunca le informó al tribunal, pasaron 3 años y San se acabó. Pero San se acabó para el supuesto infractor, para el promotor, contratista, experto independiente y árbitro. Pero la responsabilidad recae sobre el funcionario público que debió haberlo informado al tribunal y no lo hizo. Si se deja sin efecto una orden de compra o una orden de servicio, ¿significa qué? Que se ha resuelto el contrato. Una orden de compra o una orden de servicio es un contrato. Es igual que un contrato de... No se olvide, la orden de compra o orden de servicio es un contrato. Vigencia de la sanción. ¿Cuándo es vigente? A partir del 6º día en que es notificada. ¿Cómo va a ser notificada? A través del CEAS. Excepcionalmente va a ser notificada a través del diario oficial del peruano cuando no se haya podido ubicar al supuesto infractor. Recurso de reconsideración. Un último esfuerzo, terminando. El recurso de reconsideración se presenta ¿cuándo? Hasta el 5º día. Hasta el 5º día. Por eso es que la sanción efectiva entra a tallar al 6º día. Porque luego de la sanción se posibilita la interposición de un recurso de reconsideración. Hasta el día 5º. A partir del día 6º entra a tallar, entra en vigencia la sanción. ¿Cuánto tiene el tribunal para resolver ese recurso de reconsideración? 15 días. Importante, cuando se presenta un recurso de reconsideración se tiene que meter una garantía por una OIT. Una OIT. Finalmente, y concluyendo. A ver, señor. La primera pregunta. Si no, ¿por qué? Les resumo el tema.
social, ¿no? Y bueno, de ahí en adelante puedes hacer muchas cosas, pues no tendría que haber una línea informal para que bueno, no informar, sino que si ella se dio la conciencia de la buena fue con el informe, con los elementos que presentó, ¿no? Y que posteriormente se puede incluido eso, ¿no? Puede variar de dirección, puede no sé, aumentar el número de trabajadores. Creo que eso es para la ¿qué pasó la etapa? A ver, despierten. Acá me supuesten lo siguiente. Oye, se te otorgó la buena pro, perfecto, en un domicilio que tú consignaste en tus documentos. ¿Sí? Si tú te cambias de domicilio de un lado a otro, la entidad no va a tener que tener un policía, un agente de seguridad que te esté buscando dónde te vas a mudar para mandarte la documentación. Tú consignaste un domicilio, allí te notifico. Si tú te has cambiado, es tu responsabilidad. ¿Por qué? Porque tú has debido informar a la entidad cuál es tu cambio, a dónde te has cambiado. Si no, esa notificación estuvo muy bien dada. Y es tu responsabilidad. Si no recibiste el orden de compra, es tu problema. ¿Verdad? Claro que sería una sanción. ¿Por qué? Porque tú, en la primera causal de sanción, te señala 5 supuestos. No suscribas un contrato. No recibas una orden de compra o una orden de servicio. ¿Qué más? Viernes, señor. No mantengan su oferta. Se presentan a un proceso de selección y en pleno proceso de selección, después de que han presentado su propuesta, me dicen, uy, ¿saben qué? Ya no me conviene porque justamente el stock que había presentado para ese proceso de selección ya lo acabo de vender a otro proveedor. ¿Problema? Entonces se supone de que en el momento en que tú presentas tu propuesta, tú te obligas a seleccionar. No puedes decir mañana, ¿sabes qué? Ya no, ya lo vendí, ya el stock que te iba a vender a ti a ese precio ya lo vendí. Mala suerte, tú asumes eso. No suscriban el contrato. Tú tienes que firmar el contrato en un plazo determinado. En 7 o 3 días tienes que presentar la documentación y firmar el contrato. Pero no te presentas para la firma del contrato. No reciban la orden de compra o orden de servicio. Cuando te notificaron a tu dirección, se supone que tu dirección es esa. ¿Cómo yo sé que si de por medio simplemente para evitar el contrato, firmar el contrato, tú te has presentado y te has cambiado de dirección? Seguramente de repente es posible que sea así, porque de repente has presentado una propuesta económica que no es cierta, no es ejecutiva. O acuerdo de convenio marco. ¿Es causalización? Obviamente. Dos últimas preguntas. ¿Dónde? ¿Qué pasa si un día antes de firmar el contrato vence el registro sin que el postor adjudicado con la buena pro lo haya renovado? El RNP se vence y se vence un día antes de firmar el contrato. ¿Qué corresponde? ¿Que se pueda firmar el contrato o no? Obviamente que no. Tú tienes un plazo en el cual tienes que verificar que estés con el RNP, que estés habilitado con el RNP vigente. Cuando calificas propuestas, cuando se registra como participante, cuando se califica la propuesta, ¿qué más? Cuando se otorga la buena pro y cuando se firma el contrato. Acá ha vencido su RNP un día antes. ¿Puede firmar el contrato? No. Esto es muy importante, ¿eh? Ojo, muy importante, no se confíen. Es fácil verificar si está o no inscrito. Con el número de RUC ingresan a la página web del OCE, digitan, habilitado o no habilitado. Si vence al día siguiente la firma, ya no, obviamente sí. Puede, los efectos son
antes, no después. ¿Se puede limitar la participación de un postor cuando se admite a trámite un procedimiento administrativo sancionador? En otras palabras, yo sé que las neuronas ya están bailando, algunas. ¿Se puede limitar la participación de un postor cuando está en trámite? Por ejemplo, oye, se inicia un procedimiento sancionador por parte del tribunal. ¿En mérito de ello yo te puedo limitar para que participes en un proceso de elección? No. Obviamente que no. Presunción de licitud solamente se le limita, se le prohíbe los derechos cuando la norma lo habilite, pero adicionalmente que el órgano competente lo haya establecido así, lo haya resuelto así. Sin sanción vigente no se le puede limitar la participación. A ver. Este es otro de lo que le dije. Es independiente la interposición de las sanciones de responsabilidad civil penal que puede originarse. Sí, claro, se puede generar una responsabilidad civil, penal y administrativa, o civil y penal, o administrativa y penal, eso dependiendo del caso. La sanción a los funcionarios y servidores de la entidad la impone el tribunal, ¿no? ¿Sí? No. ¿A lo mejor? No, en todos los casos. Probable pregunta de examen. ¿En qué casos se suspenden las sanciones? No en todos los casos. ¿Ah? Eso en todos los casos, anterior. ¿Es una pregunta de otra pregunta? Sanciones a funcionarios y servidores, porque no en todos los casos. Ya. La sanción a funcionarios y servidores, ¿quién las impone? La entidad. Y no el tribunal. El tribunal es competente solamente para aplicar sanciones a los postores, proveedores, contratistas, expertos independientes y árbitros. Todos los particulares. Las sanciones a los funcionarios las impone el tribunal. Perdón, las impone. ¿Quién? La entidad. Le dije para que estén atentos solamente. En todos los casos. En todos los casos. ¿Ese es un cuadro? Bueno. Falta la última. ¿En qué caso se suspenden las sanciones? Únicamente se suspenden las sanciones cuando hay un mandato judicial expreso que suspenda. Si se ha iniciado una acción contenciosa administrativa, eso no suspende la sanción. Pero si el Poder Judicial o la Sala del Poder Judicial señalan expresamente en esta resolución que se dejan en suspenso la sanción o se anulan la sanción, allí como órgano superior, recién se suspende. El otro dato importante, también se suspende la sanción cuando se interpone un recurso de reconsideración, hasta que se pronuncie el recurso de reconsideración. ¿Okay? Bueno, señores, con ello hemos terminado el curso de contrataciones. Ha sido una labor bastante larga. Espero que les haya gustado la clase. No espero que salgan de acá siendo unos expertos en contrataciones. Lo que sí me gustaría que por lo menos estas clases les hayan servido para afianzar sus conocimientos en contrataciones y también les permita a ustedes incentivar el tema para seguir perfeccionándose en el dominio y el manejo de contrataciones. Por mi parte, muchas gracias. No se olviden de la encuesta, por favor. Con la lapicera azul, no con roja. Ella se la